Axiom. Bienvenidos a Aguantala en el Corner, el primer programa de fútbol argentino de AMS Oficial Sport. ¿Cómo te va, querido Agustín Espósito? ¿Qué tal, Manuel Conde? Un gusto, el placer de estar acá empezando esto. Primer programa, se viene con todo. Primer programa que se viene con todo. Vamos a hablar de los playoffs, de lo que nos dejó la Liga Profesional en la Apertura 2025. Vamos a hablar de todo. La zona A, zona B. Va a ser un programa que se va a dividir en tres secciones. La tabla no miente, Tapalo con diario y la joya de la nona, que es las tres secciones que vamos a tener durante todos los programas. Primero y principal, vamos a arrancar hablando de la zona A, que ya se definió y ya sabemos quiénes van a ser los rivales de cada uno. Exactamente, ayer se terminaron de definir, se terminó de jugar la zona regular, ya quedaron definidos los 8 clasificados tanto para la zona A como para la zona B, así que vamos a ir desglosando un poquito para pasar rápidamente a la siguiente sección y después empezar a analizar los cruces. Exactamente, bueno, arranquemos hablando de Argentinos Juniors, ¿no? El equipo de Nicolás Díez que llega a los playoffs simplemente perdiendo uno de sus últimos 10 partidos. Es increíble el nivel que ha presentado el bicho en esta Apertura 2025. Le ganó 4-0 a Estudiantes, que a pesar de tener a Foster Gillett no levanta cabeza ni de onda. No, un estudiante que empezó a flaquear últimamente y a pesar de haber traído grandísimos refuerzos y también en cantidad, no solamente en calidad, no puede hacer pie, no ha conseguido consolidarse y Eduardo Domínguez, después de un año y medio en el cargo, empieza a tambalear. Estudiantes perdió 4-0 con Argentinos Juniors, de todos modos logró meterse en el octavo puesto y clasificó a los playoffs. Ya veremos por qué se metió en el octavo puesto, porque sí, la verdad, perdiendo 4-0 y meterte aún así los playoffs es un desastre que, bueno, ya también habla un poco de cómo se organiza esta Apertura 2025 con 2 zonas de 15, que clasifican los primeros 8. No se premia al que mejor juega, sino al que menos pierde, que eso ya habla bastante de cómo está el nivel del fútbol local. Sí, un poquito más adelante vamos a estar contando cuál es la dinámica para estos playoffs, pero si querés ahora seguimos por quién fue el segundo clasificado, que durante todo el torneo o durante toda la fase regular fue Boca, un Boca que pudo ser sólido solamente en el torneo local, donde tenía la punta, donde estaba separado de sus rivales y además consiguió una larga racha de victorias que se terminó el fin de pasado en el Superclásico y se volvió a repetir este fin de semana en la derrota ante Tigre, dejándolo segundo en la tabla. Un primer puesto que ya estaba casi asegurado para Boca, se le escapa en las últimas 2 fechas y termina siendo Argentinos Juniors el primer clasificado de la zona A. Exactamente, fue un empate contra Tigre. Sí. No, tranqui. Fue un empate contra Tigre 1-1 que terminó con polémica, porque aparentemente Belmonte puso la mano donde no debería ponerla y Facundo Tello entendió que había mano intencional. La verdad que si uno ve el video es... Sí, la verdad que no podés poner esa mano. A primera vista del ojo es difícil es imperceptible de detectar. Por eso después también el árbitro va a revisarla al VAR, porque no, era algo que no era fácil de determinar en el momento. No, realmente. Incluso si vamos 6 meses para atrás, ayer empezó a circular una jugada de un partido entre Boca y Tigre, hace exactamente 6 meses, también en Victoria, donde a Tigre le convalidan un gol en el que el jugador, primero en el córner, como cuando que embolsa la pelota, claro, y la suelta y termina la haciendo pelota, el gol. Después termina en gol, pero fue previo. Había como más, por así decirlo, más tiempo para analizar esa jugada y ese gol se terminó convalidando de todas maneras. En cambio, el de ayer se decidió de una manera muy rápida que esa mano era suficiente para analizar el gol. Lo cierto es que a Boca aparentemente muchas veces no le cobran las divididas o las chiquitas con las pelotas paradas y con el VAR siempre lo terminan perjudicando al equipo, bueno, que era de Fernando Gago, porque claramente después del Superclásico Gago se terminó yendo y hablemos un poquito de don empate Mariano Herrón, su cuarto interinato en el club ceneice. No arrancó de la mejor manera, dejó un mal sabor de boca, para colmo el andar de Boca en el partido contra Tigre. Sí, los jugadores de Boca que ya lo ven venir a Mariano Herrón y dicen no de nuevo. No, totalmente. Sí, el equipo de Boca ayer la verdad no se vieron diferencias a lo que había sido el último equipo de Gago. Sí cambió un poco, volvió a entrar Velasco en el equipo, no pudo sobresalir. Y la verdad que el equipo de ayer no se vio algo muy distinto a lo que era el Boca de Fernando Gago. Boca consiguió un gol también medio... un gol muy bien hecho por parte de Kevin Zenón, que metió un golazo. Realmente después lo veremos más adelante, pero... Una jugada muy aislada que no demostró un buen andar de Boca. Que de hecho la jugada fue generada por Miguel Ángel Merentiel, que terminó siendo reemplazado por Hanson, que no jugaba un partido hace cuánto tiempo, que 2 meses que no jugaba Hanson. Y la calentura del uruguayo cuando se fue a la cancha era evidente. Nadie entendía por qué se había ido. Cualquier persona que vio el partido o que vea cuando pasemos después las repeticiones va a ver que Merentiel no salió para nada contento. No, para nada contento. Pero bueno, pasando un poquito más para el lado de Avellaneda, Racing le ganó por la mínima a un Newell's Old Boys que tenía para ganarlo, tenía para clasificar hacia los octavos de final y no lo hizo. Finalmente
No pudo hacerlo y el equipo de Logro Fabiani se quedó directamente a las puertas de la clasificación. Sí, le faltó muy poquito a Newell's, lo que no quita que haya hecho un gran partido y una gran campaña desde la llegada de Logro Fabiani, que revirtió ese Newell's de Mariano Soso, que no encontraba rumbo, estaba perdido, incluso la llegada de Keylor Navas se venía poniendo en cuestión. Y bueno, fue Logro Fabiani quien lo agarró y de los 11 partidos que lleva dirigido perdió solamente 2. No, eso es cierto, que Logro le dio otra cara a Newell's, eso es cierto. Lo preocupante es que, bueno, justo perdió el partido más importante del año, que fue contra Racing, para colmo con un gol en contra de Saúl Salcedo, y Keylor Navas no pudo hacer nada para defender el arco de la lepra. No pudo hacer nada Keylor, pero bueno, a lo largo de los demás partidos que comentábamos, de los 11 que dirigió el Logro Fabiani, de los cuales Newell's perdió solamente en 2. En la mayoría Keylor Navas supo hacerse figura, supo ser clave además en esa consolidación del equipo de Logro Fabiani y fue una pieza fundamental. Después, yendo un poquito más para el lado de Mendoza, el conjunto mendocino, vale la redundancia, le terminó ganando a Defensa y Justicia en un partidazo realmente contra el equipo de Pablo de Müller, que se terminó siendo destituido por perder ese encuentro, que en un momento Defensa se estaba metiendo cerca de lo que vendría a ser los 8 clasificados, pero como ganaba Argentinos y Newell's no ponía primera, terminó siendo también uno de los descalificados dentro de la apertura 2025 y Pablo de Müller sufrió las consecuencias de un Defensa que tampoco levanta cabeza. Sí, un Defensa y Justicia que no le pudo ganar a Independiente de Rivadavia. Sin embargo, un Independiente Rivadavia de Mendoza que ha hecho una gran campaña, logrando meterse también en los playoffs y que gracias a ese partido termina clasificando a Estudiantes de La Plata. Exactamente. Estudiantes de La Plata agradecido por Defensa y Justicia y por Independiente Rivadavia de Mendoza. Los hinchas del Pincha festejando la clasificación increíble, en el octavo puesto. Un cuarto 3. Y dándole las gracias al Halcón de Varela y a la Lepra Mendocina, que si no fuera por ellos no hubiesen conseguido la clasificación. No, totalmente. Bueno, después el Globo que clasificó aún así perdiendo contra Barraca Central 1-0 con gol del chico Happert ahí en el Palacio Ducó. Está un poco triste mi compañero detrás de cámaras y todo, pero el Globo pudo conseguir la clasificación porque hizo una gran campaña, así todo. Sí. El equipo de Kudelka se mete en los mejores 8 y va a estar jugando, ya veremos contra quién estará jugando. Vamos a dejarlo para dentro un ratito. Huracán lo mismo, tenía la posibilidad de, si ganaba de local en la última fecha, poder meterse en ese tercer puesto o cuarto puesto que le aseguraba una mejor posición en la tabla. Pero bueno, al no conseguir la victoria, termina clasificando de todos modos, pero un poquito más abajo. Lo importante es clasificar, ¿no? Obviamente. Y bueno, sí, después depende del tema de la localidad, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Pasemos a la zona B. Pasamos a la zona B directamente. Rosario Central demostró altura y categoría, ganándole a Independiente de Avellaneda en el Gigante de Arroyito, 1-0 con un gol en contra de Gran Sporle. Y los de Bacari se quedaron a las puertas otra vez de quedarse punteros. Y igualmente, a ver, una suerte de algunos puntos de diferencia, tampoco te van a variar mucho en el campeonato porque así todos los primeros 4 son los que definen todos los partidos local, menos la final, pero el rojo quería claramente quedar primero, venía de perder contra Tucumán 2-0 en el partido que se tuvo que rehacer de vuelta por los problemas climáticos y volvió a perder 1-0 contra Rosario Central, el Gigante de Arroyito con un gol en contra de Sporle y el rojo no presentó el mejor fútbol que suele mostrar. No, el rojo no, en estos últimos 2 partidos, te diría capaz más en el último con Rosario Central porque contra Atlético Tucumán, más allá de haber perdido, yo creo que hizo un buen partido. Eso lo analizaremos en otro momento, pero hay una realidad en este partido, que es que Rosario Central es uno de los mejores equipos de este torneo Apertura 2025. Exactamente. Es el único equipo que ha ganado todos los partidos de local, 7 partidos jugados de local, 7 partidos ganados en el Gigante de Arroyito. Se ha hecho una verdadera fortaleza. Acá no sé qué pasa, dijo Holland. No, acá realmente hay algo que te contagia, algo que se te mete en las venas. Y el equipo lo ha recibido. Ese algo del que habla Holland lo recibió el equipo y es lo que le permitió clasificarse primero. Una clasificación en primer puesto que sí, es más simbólica, se podría decir, pero en lo anímico también termina afectando. No, realmente. Porque no es lo mismo encarar unos playoffs viniendo en primer lugar con todos los partidos ganados en tu estadio que por ahí llegar tambaleando como le pasa a Estudiantes. Obvio. De acá en adelante puede pasar cualquier cosa, pero... Sí, a ver, esto es fútbol, pero de llegar de otra manera, ganando todo tu partido local en el Gigante de Arroyito, que es una fortaleza, como bien decís vos, se siente mucho la presión en el Gigante de Arroyito, que además sufrió un agrandamiento, ¿no? El estadio de Central, porque bajaron un poquito más el césped, agregaron un poquito más de plateas, hay más gente, la gente está muy cerca, es algo similar a lo que pasa con la Bombonera, ¿no? La gente estar muy cerca, siempre como que se siente un poco más el calor del público local. Sin duda. Yendo para un lado por Núñez, River goleó, gustó y ganó contra Vélez
Vélez. Volvió Guillermo al Monumental, lo recibieron claramente con cargadas por aquella final ganada en 2018 y Vélez cayó 4-1, ni más ni menos, contra un River que levantó pecho y bueno, sacó la capa de local. Hubo un Vélez muy flaco, se podría decir, pero también en parte hubo un River que se empieza a consolidar. Un River, un equipo de Marcelo Gallardo que empieza a demostrar eso que Gallardo tanto quería. Los jugadores del mediocampo empiezan a llegar más al área rival. Se empieza a encontrar una asociación de pases que River necesitaba, obvio. Y se empieza a consolidar un equipo un poco más fuerte que claramente lo demuestra goleando a un rival como Vélez ayer, que también le permite entrar en ese puesto en segundo lugar. El arquerito Time. Ya tendremos tiempo para eso. No, porque ya tendremos tiempo para el señor Randall, que nos está esperando en la sección de Tapalo con Diario y nosotros lo estamos esperando a él. Pero sí, River ayer goleó 4-1 a Vélez. Una derrota paupérrima por parte del equipo de Guillermo. Vapuleante, con una lluvia que no paraba, se caía al cielo. El primer tiempo estuvo bien, el segundo tiempo fue imposible de jugar. Así todo, el césped del Monumental se lo bancó bastante bien porque no había ni charcos de agua, pero Vélez perdió. Con este resultado, Independiente quedó tercero en la zona B y River quedó segundo. River estuvo bastante tiempo cuarto, en su cuarta posición. Cerca estuvo Riestra, pero se fue despegando, ganándole la Boca en el Superclásico. Y ahora contra Vélez se fue despegando. En la segunda posición quedó el equipo de Gallardo. Otro que se despegó fue Driussi, jugador que no se le abría el arco 13 partidos. Si no me equivoco, llevaba desde su llegada sin poder convertir y encontró ese gol contra Gimnasia en La Plata. Y a los pocos días, partido por Copa Libertadores, se volvió a encontrar con el gol. A los pocos días, Superclásico, se volvió a encontrar con el gol. Y ayer, lo mismo. Goles de rebote, goles de goleador. Goles del que sabe olfatear. Goles son goles. No se puede poner en una calidad de qué gol, qué golazo. Goles son goles. Todos suman uno. Valen todos lo mismo. Y Driussi hace los goles, pone contento a Gallardo, pone contento a River y eso es lo que le suma al equipo de Núñez. Sin dudas. Yendo por un lado para San Lorenzo, que empató y quedó cuarto. Clasificó así todo, que San Lorenzo, ya vamos a ver el partido de San Lorenzo porque la verdad que es insólito. Creo que nunca vimos algo tan raro realmente. Cosas que solo pasan en el fútbol argentino. No, en el producto. Riestra, Platense, Lanús e Instituto, los demás clasificados de la zona B, fueron los que terminaron pasando. Bueno, Instituto ganó el clásico cordobés 2-1, que también ya hablaremos qué pasa con Talleres de Córdoba, porque lo cierto es que hay de todo en el fútbol local, pero Talleres de Córdoba es uno de los equipos que está cerca de la zona de descenso. Ya si hablamos de eso, arrancamos mal. Una pesadilla la que está viviendo realmente. Presentame la sección, querido, porque la verdad. Acá tenemos nuestra primera edición de la sección Tapalo con Diario. Una sección dedicada pura y exclusivamente a esas cositas que vos ves durante el fin de semana cuando estás mirando fútbol argentino y decís, no lo puedo creer. Esto no puede ser serio. Esto pasa solamente acá. Nosotros nos dedicamos a recopilar esos momentos y traerlos para comentarlos un poco con ustedes y que los veamos y lo volvamos a disfrutar. Totalmente. Bueno, el primero de estos momentos de Tapalo con Diario dentro del fútbol local es el empate de San Lorenzo con Sarmiento allá en Junín. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué particularidad tiene? Porque claro, el primer gol del Ciclón fue por un gol en contra. Y el primer gol de Sarmiento fue por un gol en contra del Ciclón. O sea, un partido en el que hubo 2 goles y ambos goles fueron en contra. Totalmente. Cosas que solo nos entrega un Sarmiento San Lorenzo. Realmente. Para cómo fue allá en el estadio Perón. El primero fue de Bombergar y el segundo me matás. Segundo, Molina en contra. Fueron los 2 goles de San Lorenzo y Sarmiento, que fue partido muy chato, salvo los 2 goles en contra. Partido chato. Lo mejor es que Bombergar un golazo hizo. Sí, realmente. Primer palo la cabeció, se la calzó dentro de Orlando Gil. No le avisaron que era en el otro arco. Estaba medio anticipado el muchacho Bombergar. Con demasiadas ganas de hacer goles. Estaba emocionado. No se contuvo las ganas de hacer goles. Vio que venía, se tiró de palomita, porque encima si lo ves el tipo se tira de palomita, hace la gestualidad perfecta. Se la pone ahí adelante, olvídate. Pero le faltó nada más que un poquito del del otro arco. Era para otro lado. El segundo, ¿quién es? El segundo puesto lo tenemos para el señor Randall Rodríguez, arquero de Vélez Sarsfield, que ayer en el segundo gol tiran un pelotazo cuando todavía no había llovido, porque si vos me decís que ya había arrancado la lluvia, estaba la pelota resbalosa, la cancha también resbalosa. Claro, se puede entender.
Pero bueno, tiran un pelotazo largo al fondo que el arquero agarra y se le rebota en el pecho. No, terrible. Le rebota en el pecho, el que la agarra rápidamente es la joya del fútbol argentino, Franco Mastantuono, que le hace una doble pisadita parecida a la que le hizo Messi esa vez al arquero de Bolivia. Exactamente, que le tira el caño. Bueno, le hizo medio una pisadita de esa, se la termina dando a Nacho Fernández, que hace un gol hermoso por encima del arquero y toda la defensa. No, para colmo, el arquero no reguló. No es que la perdió y dijo, bueno, listo, vuelvo al arco. No, el tipo lo fue a achicar a Mastantuono. No, el tipo estaba pensando solamente en remendar su error. Sí, fue mucho terrible, más importante que cubrir el arco, que llamar a la defensa, que mirar dónde estaba el panorama. La verdad que se olvidó de todo el señor Randall Rodríguez y nos entregó un show digno de tapar con Diario. Olvídate, no, la verdad que se extrañó ayer a Marchiori en el Monumental porque con esto, con el arquero titular, no pasaba, eso seguro. Y por tercer lugar, para taparlo con Diario, tenemos a la institución del señor Fassi. Talleres de Córdoba, que anda de Guatemala a Guatepeor, perdió el clásico contra Instituto de Córdoba, se le fue el Cacique Medina, se le fue el Cholo Guiñazú por haber perdido el clásico, está en zona de descenso y no levanta cabeza, pero ni de casualidad está, pero perdido, ¿eh? Sí, no hay caso con Talleres, que ya desde que había perdido esa final con River venía empezando a flaquear, derivó en la salida del Cacique Medina, agarró el interinato, Cholo Guiñazú, con ese amor que tiene él por el club. Y duró muy poco en el cargo. Fue solamente un mes. Entre la salida del Cacique Medina y la salida del Cholo Guiñazú se llegaron a cumplir justito 30 días. No, increíble. Realmente increíble. El Cholo Guiñazú dijo, yo di todo de mí, pero no le estoy pudiendo dar al equipo lo que yo quisiera darle. Así que prefiero dar un paso al costado. Pero es muy maduro de su parte, la verdad. Sí, una decisión cuestionable también por parte de los hinchas, quienes le dijeron, pero Cholo, si vos no querés tanto, hacenos el aguante. Sí, bueno, pero ya está. Pero el Cholo Guiñazú dijo, la verdad que esto no depende de mí. Ahora se han visto videos y ha circulado de hinchas de Talleres yendo a criticar a Fassi, el presidente de Talleres, a quien también se lo ve por ahí más concentrado en otras cosas. En otros negocios. Negocios. Cerrando Tapalo con Diario, arrancamos con la joya de la nona. Esta sección básicamente es la tercera sección y última del programa, donde hablaremos de las lindas joyas que nos deja la fecha de fútbol argentino y ya verán por qué se llama de esta manera. Primero que nada, arranquemos con el gol de ayer, el primer gol de Boca, Kevin Zenona Tigre, con este zurdazo espectacular al ángulo que lo deja parado al arquero del Matador allá en Victoria, con una buena jugada de Miguel Ángel Merentiel que enganchó dentro del área, se lo sirvió a Zenón y sin recorrido la clava al ángulo. Sí, totalmente sin recorrido. Yo primero pensé que le pegaba a Merentiel, porque viste que él exactamente le gusta ir en velocidad y meter ese remate cruzado, pero hizo un muy buen freno, se la da a Zenón, que se toma todo el tiempo del mundo, lo único que hace es quedarse parado, abrir un poquito el pie y meterla pegadita al palo del árbitro. El arquero de Tigre se queda mirando el ángulo. No, increíble. Aparte, ¿qué va a pasar con esta pelota? Ajustadísima esa pelota. El segundo, vamos a ir con el ex Boca, el ex Inter de Milán, el chico Colidio, que volvió al gol allá en Núñez, hizo una jugada individual dentro del área, tiró un cañito, abrió el pie, esta vez el derecho, y la calzó al ángulo bajo de Randall Rodríguez. Sí, hizo el gol perfecto, podríamos decir. Amagó para un lado, salió para el otro, caño incluido, y la puso al palo más alejado del arquero. Algo que Colidio sabe hacer bien, un gol que ya le hemos visto alguna vez en las inferiores de Boca, ahora también en su debut en primera, pero que no deja de postularse para las joyas de la nona y en este caso se ha llevado al segundo puesto. Exactamente. Y por tercer lugar, vamos a ir y escarbar un poquito más hondo porque no siempre es todo Boca, River, Racing. No. Vamos a hablar del 9 de Aldo Civi que metió un doblete faltando 5 minutos para el término del partido. Don Elías Torres metía estos dos golazos para darle el 3-2, perdón. O el 3-1. 3-1. Primero el 2-1 y después el 3-1. Exactamente. El 3-1 sobre San Martín de San Juan, que particularmente el partido fue una batalla campal. Sí. Porque terminó 9 contra 9. 9 jugadores de cada lado. Terrible. Era otro candidato a taparlo con Diario. Sí, exactamente. Otro candidato para taparlo con Diario, pero Don Elías Torres deja este resultado abierto para que Aldo Civi termine ganando este partido. Ya para ir cerrando, vamos a repasar un poquito cómo quedan las tablas de posiciones de cara a los cruces de este. Sí, si querés primero hacemos una introducción, contamos un poquito. Este torneo se estuvo jugando con 2 zonas de 15 equipos, ahí va, sí, perfecto, de las cuales clasificaban 8 equipos de cada zona. Del primero al octavo de cada zona clasificaban. Del primero al cuarto tienen ventaja de local, o sea que van a jugar octavos, cuartos de final y semifinales en su cancha de local. La ventaja es solamente para el estadio, no es que en caso de empate va a pasar el equipo que tiene la localía. No, aclaremos, en caso de empate en octavos, cuartos y semifinales va a haber penales directos. No hay alargue. Solamente va a haber alargue en la final a estadio único.
Perfecto. Ah, mira, no sabía eso. Sí, sí, sí. Estaba- Hasta me semifinales acaba de se juega en el estadio del equipo Claro, que quedó claro. mejor posicionado. Sí, 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 sí. Y el último partido se juega en estadio neutral. Suponemos que esto tiene que ver con el tema de que en el AMBA no puede haber dos hinchadas, en Buenos Aires no puede haber dos hinchadas y en el interior se suele permitir más. Sí. Recordemos el último clásico entre Boca y River en Córdoba, donde estuvieron las dos hinchadas. Exactamente. Bueno, yo recuerdo un partido en Lanús donde se jugó Boca Racing y estuvieron las dos facciones de las hinchadas, por Sí, ejemplo. sí, sí, eso Pero- tiene que ver por ahí con que es Copa Argentina. No, era Copa de la Liga, era Copa de la Liga. Pero, Bueno, pero sí, se suele charlar. Sí, se suele charlar, podemos ver qué puede llegar a suceder, pero lo lindo es que tenemos público neutral en una final, tipo, ambos públicos en una final neutral en cancha, esperemos que no sea en Salta, Santiago del Y Estero. es que lo más seguro es que sea en Santiago del Qué Estero. divino que es sos, uno de los fútbol local. estadios, es uno de los estadios más lindos, más grandes también. Pero bueno, pasemos directamente a cómo han quedado estos playoffs que se van a Perfecto. arrancar a jugar el próximo sábado. Ahora contemos esto y después pasamos los horarios que tenemos. Dale, perfecto. Bueno, arrancamos por la banda izquierda. Dale. Argentinos reciben su cancha a la Gloria Cordobesa, el equipo dirigido por... se me fue el nombre. No, Dabobe no, Dabobe. papá, Dabobe se fue a Tigre. Bueno, se me fue el nombre. No sé quién dirige hoy por hoy a Instituto de Córdoba. Es lo que hay, es lo que hay. Esto es casero. Esto es casero. Pero no importa. Argentino contra Instituto en la Sí, Paternal. En la Paternal, un muy lindo cruce porque son dos equipos que más allá de, como veníamos diciendo, Argentino trae un mejor presente, Instituto viene enarbolado mucho más después de haber ganado el Clásico y cuenta entre sus filas con el señor Diego Armando Díaz, que este fin de semana estuvo cerca de hacer un golazo impresionante, candidato directo a las joyas de la nona. No llegó porque no fue gol, pero en el próximo lo metemos. Este partido se va a jugar el domingo a las 18 horas en la Paternal. Los partidos del sábado, si querés, vamos diciendo más que por orden de tabla, vamos diciendo por orden de día, ¿te parece? Ah, dale, me Por orden de sirve más. calendario. Dale, Tenemos dale. a San Lorenzo contra Tigre en el Pedro Vidigaín, el nuevo gasómetro a las 14 horas el sábado este que viene ahora, este sábado. Sí, sábado 11 de mayo. Perfecto. Luego Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata a las 16:30 en el Gigante de Arroyito. Racing contra Platense a las 18:45 en el Cilindro Mágico de Avellaneda. Boca recibe a Lanús en la Bombonera a las 21 horas. Un sábado repleto de fútbol. Un sábado de fútbol hermoso, la verdad que una jornada de fútbol Espectacular. para disfrutar. Domingo, Independiente contra Independiente Rivadavia de Mendoza. A las 15:30 estaremos en el Libertadores de América cubriendo minuto a minuto ese partido. Bien. Así que va a estar bastante lindo. Bueno, Argentino contra Instituto a las 18. Huracán recibe a Riestra en su casa en el Ducó a las 20:30 horas. Y el lunes, terminando el lunes de estos playoffs, River contra Barraca Central a las 20:30 horas. Recordemos que River juega Copa Libertadores en el medio, al igual que Racing también. Sí. Por eso en su momento habían pedido cambiar un poco. Al final se lo terminan cediendo a River, no a Racing. Pero bueno, esos manejos que tiene la AFA. Si querés podemos jugar un poquito con los candidatos. La verdad que sí. Si tenemos tiempo, perfectamente. Creo que tenemos tiempo. Tendríamos del lado izquierdo una posible semifinal entre Argentinos Juniors y San Lorenzo. A ver, déjame ver el cuadro. Y del otro lado, otra semifinal, perdón, cuartos de final. Unos posibles cuartos de final entre Argentinos Juniors y San Lorenzo y siguiendo la lógica, ¿no? De quién debería pasar. Y del otro lado se podría dar un Racing River en cuartos de final. Y un Boca Independiente en cuartos de Boca final. Independiente en cuartos de final. Y del otro lado tendríamos un Rosario Central Huracán, si queremos arriesgar, ¿no? También podría ser. Que no festeje mucho la hinchada del otro lado porque seguramente Boquita tenga algunos planes para frustrarle los lindos planes que tiene Bacari dentro del rojo. Lo cierto es que el tiempo se nos va agotando, querido Agustín Espósito. Sí. Esto fue Aguantala en el Corner. Mi nombre sigue siendo Manuel Conde. Agustín Espósito me acompañó. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, AMS Oficial Sport en YouTube y también en Instagram, Twitter, donde más les guste. También estamos en TikTok. Así que los vemos en el próximo capítulo de Aguantala en el Corner.